Bueno, gracias, presidente, y gracias, ministro, por su presencia y su explicación. Yo quiero, más que nada, referirme a algunas aseveraciones que se hacen con mucha contundencia que son verdaderas mentiras. En primer lugar, acá se dijo de que la Argentina hace 10 años que no crece. Bueno, esto es mentira, absolutamente mentira. De acuerdo a los datos del INDEX, desde el año 2003 al 2014, la Argentina creció un promedio del 5,6%, con picos de crecimiento en el 2011, el 8,4%, y además seguramente muchos de ustedes recordarán las críticas que hacían a la gestión de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner en los últimos años de su mandato, que decían estamos creciendo demasiado, hay que bajar, es una barbaridad lo que se está creciendo. Y en el 2015, medido por Todesca, el índice de Macri, crecimos el 2,8%. Quiere decir que no es cierto que hace 10 años que no crecemos. La verdad es que del 2016 no crecemos. En segundo lugar, se dice también de que el déficit fiscal es el problema fundamental que tiene la Argentina, la emisión monetaria y todo lo demás. Acá el ministro hizo mención que hay momentos en los cuales obviamente es necesaria la emisión monetaria. Y yo me voy a referir, voy a leer brevemente un estudio del Fondo Monetario Internacional que habla de lo que ha sido la emisión monetaria con motivo de la pandemia en estos últimos años. Ya lo voy a encontrar el papel, discúlpenme. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que decía este documento? Acá lo tengo. La emisión de los países ricos, dice el Fondo Monetario Internacional. La emisión de los países ricos hace tres caracterizaciones: los países ricos, los países medios, los países pobres. La emisión monetaria de los países ricos en 2020 y 2021, con motivo de la pandemia, en Estados Unidos incluso una parte del gobierno que Trump, fue del 24%. En los países medios del 6,1% y los países más pobres el 1,8%. Esta fue la emisión monetaria. Y el crecimiento del déficit fiscal en los países ricos, Estados Unidos, obviamente, Europa, todos los países más ricos, fue del 9,9%, en los países medios el 5,5% y en los países pobres el 1,7%. Esto le ocurrió durante la pandemia. Acá se critica mucho la emisión monetaria, el déficit, y se nos pone siempre como modelo Estados Unidos, Europa, los países supuestamente desarrollados y que saben de economía. Bueno, mire, quiero decirles, la oferta monetaria de Estados Unidos ha crecido este año por la emisión de Trump y Biden un 24%. Este es el crecimiento de la emisión monetaria en Estados Unidos. Además, todas las ayudas que ha dado, ya lo hemos visto, no solamente un plan de obra pública fenomenal que ha lanzado Biden, la ayuda está ayudando a los colegios maternales, a las instituciones maternales, está haciendo plantas de agua potable o invirtiendo dinero en conexiones de agua potable y cloacas en Estados Unidos. Son 723.800 millones de dólares lo que está destinando y lo que está emitiendo el presidente Biden. ¿Qué es lo que está haciendo Europa frente a esto? Bueno, el Banco Central Europeo ha emitido cerca de 790.000 millones de euros. La mitad de eso en créditos a muy baja tasa y la otra mitad en préstamos a los países para atender la emergencia sin devolución, subsidios totales. Obviamente una emisión monetaria fabulosa, impresionante. Pero vayámonos ahora al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que ha hecho el Fondo Monetario Internacional? Emitió. O si no, ¿qué son los DEC? Crea moneda. Y creó 650.000 millones de dólares que está poniendo en todos los países. ¿Y por qué lo hace? Porque el Papa le dijo no, porque hay una crisis en el mundo y se necesita plata para poder funcionar. Es así de simple. Esto es lo que está ocurriendo. De eso nosotros nos toca una pequeña parte.
También, aquí el diputado Tailade hizo mención y el ministro también explicó cómo el dinero que vino del Fondo Monetario Internacional se fue para la fuga. Pero además yo quiero agregar que cuando se dio el crédito original, había casi 20.000 y pico millones de dólares que iban a venir después de las elecciones y se adelantaron, se dieron antes de las elecciones, 26.000 millones de dólares el Fondo Monetario adelantó. ¿Para qué? Obviamente no fue un crédito dado a un país, fue un crédito o un subsidio, no sé cómo llamarle, o una estafa, dada a un gobierno de Macri para ver si ganaba las elecciones. Le salió medio caro porque encima las perdieron, pero esta es la absoluta verdad. Por eso creo que es necesario ir terminando con estas mentiras. Y la última mentira que hemos escuchado ha sido al expresidente Macri diciendo de la deuda, que había aumentado, que no había aumentado durante su mandato, el desastre que le había dejado el gobierno de Cristina. Bueno, yo le voy a contestar con palabras de Macri. ¿Qué dijo Macri? En marzo-abril del 2016, hicieron un libro muy lindo, hermoso, yo lo vi, que se llamaba Argentina, Tierra de Oportunidades. Ese libro lo llevaron al Foro de Davos, lo llevaron a Estados Unidos, lo distribuyeron por todos lados, buscando inversores. Ya estaban arreglando con los fondos buitres, le estaban pagando más de lo que los fondos buitres habían pedido, entonces hicieron ese libro tratando de que vengan las inversiones. ¿Qué decía Macri en ese libro, Foro de Oportunidades? Decía, marzo del 2016, marzo-abril del 2016. La Argentina es un país con una desocupación del 6%. No lo dice Oscar Parrilli, es Macri. Con la menor desigualdad social en toda la región y la mayor clase media. Con unas instituciones sólidas y una infraestructura bien desarrollada. Decía Mauricio Macri que el 98% de los argentinos está alfabetizado, 110.000 graduados en educación universitaria por año y el coeficiente Gini más bajo de la región. Todos sabemos lo que es el coeficiente Gini, no mide la pobreza, mide la desigualdad social. Yo quiero recordar que cuando Néstor Kirchner asumió, el índice Gini estaba en 0,53 y cuando nos fuimos de la gestión estaba en 0,41, 42 y era el más bajo de la región. Éramos el país menos desigual de Latinoamérica. No lo dice Oscar Parrilli, lo dijo Kirchner, perdón, además de Kirchner, Macri. Además, Macri decía a los prestamistas, la Argentina tiene una economía robusta, la tercera más grande de la región, después de Brasil y México, el mayor PBI per cápita, después de Chile, casi el 75% del empleo en el sector servicios, menos del 6% de su ocupación. Bueno, reiteraba. Reconoció que las leyes y marcos regulatorios estaban inspirados en mercados desarrollados y contaba con un sistema federal y republicano. Además decía, una infraestructura bien desarrollada, incluía 43 aeropuertos, 54 aeropuertos y más de 35.000 kilómetros de rutas y vías de trenes. Disculpen si no sé si los aburro, pero me parece importante. Además dice que una disponibilidad de recursos naturales, decía Macri, que incluye el 53% de tierra arable, recursos de agua ampliamente disponibles, hoyo prolíficas zonas petroleras, trenes convencionales, etc. Había oportunidades de agronegocio en la industria del software, en el sector energético, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Y por último, y esto en función de lo que usted mencionaba de la deuda, Macri decía que la Argentina tiene una gran capacidad de endeudarse, dada su baja relación deuda-PBI, del 13% en dólares. Macri lo decía. Pero por si esto fuera poco, como dicen los vendedores, vamos a ver qué decía
Nicolás Duhovne, ya voy cerrando, presidente, en junio del 2016, que después fue ministro de Economía, dice que dentro del conjunto de calamidades, esta que mencionó Macri, que le había dejado Cristina Kirchner a la Argentina, le había dejado una bendición. Que el gobierno argentino, el gobierno anterior, perdón, era tan estrafalario, decía Duhovne, tan poco comprensible, tan poco homologable, que nadie le prestaba plata. Entonces la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel de gobierno como a nivel de empresas. Bueno, y decía que Duhovne, claramente, que el gobierno argentino tiene una deuda neta. Si le restamos lo que se debe a sí mismo después de nacionalizar los fondos de pensión del 20% del PBI, si le sacamos los organismos internacionales, solo 8 puntos del PBI están denominados en moneda extranjera. Duhovne lo decía, no Oscar Parrilli. Esta deuda realmente es muy baja. Pero además decía, las empresas tienen un endeudamiento inferior a 1/3 de su patrimonio. Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional o internacional. Y agregaba, para que no queden dudas, y las familias tienen un nivel de endeudamiento equivalente al 5% de su ingreso anual disponible. Es un nivel bajísimo. Y dice, ningún país, salvo África subsahariana, tiene un nivel tan bajo de deuda. Bueno, veamos lo que dijo Macri después. Lo voy a... En marzo ya cierro. Para otra mentira que ahora ha dicho Macri, ¿no? De que nosotros endeudamos la Argentina. Bueno, ¿qué dijo Macri el 26 de enero del 2020 en mi provincia, en Neuquén, en una reunión con compañeros de su partido? Yo siempre le decía a todos, no sé quiénes eran todos, los mercados un día no te dan más plata y nos vamos a ir a la mierda. Eso decía Macri. Este está en un video que subieron, que nunca fue desmentido, y donde Macri se quejaba que precisamente yo les decía a todos, cuidado que yo conozco los mercados, un día no te dan más plata y nos vamos a la mierda. No, tranquilo, hay que seguir, me decían. No se podía tomar deuda eternamente, decía Macri, pero le insistían que sí, que se podía hacer. Bueno, esto digo para poner las cosas sobre blanco sobre negro, digamos, ¿no? ¿Quiénes fueron los responsables del endeudamiento y quiénes fueron los que hicieron que la Argentina lamentablemente hoy esté en las condiciones que esté? Y la verdad que, señor ministro, es muy importante la visita suya hoy aquí para terminar con las mentiras. Porque no solamente se mintió para llegar al gobierno, se mintió cuando se gobernaba y se sigue mintiendo hoy cuando son oposición. Gracias, ministro, y gracias, presidente. Bueno, tiene la palabra el señor ministro. Vamos haciendo...